Damos gloria a Dios, ¿verdad? Por estar aquí. Y ahorita que les pedía que tomaran la mano de la persona que tienen al lado, comprendí, amor, por qué mi papá no nos dejaba sentarnos juntos, ¿verdad? Los domingos, que ha de haber dicho. En una de esas piden que le tomen la mano al de al lado y ya aprovecharon. Así que los jóvenes que están aquí, no sé si alguno aprovechó, ¿verdad? Pero si no, de todas maneras, ¿verdad? Aquí pudimos, Angelito está aquí solo, ¿viste, Ángel? Pero es un gozo, ¿verdad? Poder estar aquí contigo el día de hoy. Te voy a invitar a que tengas tu Biblia abierta en Mateo capítulo 6. Todavía no la vamos a leer, pero te invito a que la tengas ahí, ¿verdad? Y el día de hoy te voy a hablar de el Padre Nuestro. Ese es el título del sermón del día de hoy. Yo no sé si tú vas a hacer anotaciones, pero si tienes tu celular, si tienes una libreta, te invitamos a que puedas hacerlo. Déjala ahí abierta en Mateo capítulo 6. Hablar de la paternidad en nuestros días es meternos en un tema bastante complejo. Hablar de la paternidad en nuestros días es de alguna forma encontrarnos con que la figura paterna se encuentra devaluada en nuestra actualidad. La figura paterna se encuentra desvalorizada. Lo que en tiempos bíblicos implicaba ser padre tenía que ver con cuestiones de autoridad, con cuestiones de grandeza. El padre es el que proveía, el padre es el que cuidaba. Tener un padre era una figura completa de seguridad, totalmente diferente en muchos casos hoy en día. Muchas veces volteamos a ver las figuras paternas que hay en nuestra actualidad y parece que estuviésemos hablando incluso de un completo chiste, ¿verdad? Lo que antes era un sinónimo de autoridad, ahorita parece ser en ocasiones un sinónimo de irresponsabilidad. Lo que antes parecía ser un sinónimo de compañía, de alguien que te iba a estar consolando, en nuestra actualidad se presenta como muchas veces como alguien o personas que te dejan en completa soledad y vas creciendo ahí y se va. Hablar del Padre muchas veces en estas ocasiones implica que te cierres completamente y que no quieras escuchar nada de lo que tenga que ver con un padre. Y siguiendo en esa misma línea, varios estudios realizados en Estados Unidos comprobaron el impacto que se lleva a cabo en los hijos ante este tipo de padres totalmente irresponsables, y permíteme mencionártelos. 1 de cada 3 niños norteamericanos crece sin padre. Estamos hablando de que puedes encontrar 3 personas y de esas 3, una por lo menos creció sin la figura paterna. O sea que lo que antes era una figura de responsabilidad y de protección viene a quedarse solamente en un simple título donde no se le presta ningún tipo de cobertura ni responsabilidad. No solamente eso, sino que de esos 3, ¿verdad? El 29.7% de estos niños sin papá ha repetido algún grado de su universidad o de su proceso escolar. El 80% de los adolescentes ingresados en hospitales psiquiátricos procede de familias completamente rotas. El 43% de los jóvenes que se encuentran en prisión crecieron en hogares monoparentales, o sea que no estuvo o papá o mamá presente. Y el 90% de los niños que se fuga de casa creció sin un padre, entre otros datos. No sé si logras ver, pero el hecho de que el padre no esté presente en una familia genera grandes estragos en el desarrollo de los hijos. Pero no solamente eso, sino que también se da lo que en la psicología se conoce como el síndrome de la función paterna en fuga, o como mencioné en algún momento en mi tesis de licenciatura, padres ausentes de cuerpo presente. Son aquellos padres que sí están en el hogar. Son aquellos padres que sí viven con sus hijos, viven con su esposa, sin embargo, por cuestiones laborales o por cuestiones personales, se la pasan completamente ausentes. Hay padres que desafortunadamente solamente ven a sus hijos cuando están durmiendo en la mañana y los vuelven a ver cuando están durmiendo en la noche, porque el sistema laboral en el que se han metido, el sistema laboral en el que tienen que estar para poder proveerles a su familia, los obliga a mantenerse completamente ausentes de sus hogares.
Y eso vamos a hablarlo, vamos a justificarlo, pero hay otros padres que no se envuelven en cuestiones laborales, no, hay padres que se envuelven en cuestiones meramente personales y eso hace que se vuelvan desatendidos de sus familias. Prefieren estar en los videojuegos, prefieren estar con los amigos, prefieren estar en fiestas, prefieren estar en otros lugares, menos en el hogar donde se encuentran sus hijos. Y quiero que me sigas con lo siguiente. Toda esa desvalorización de la figura paterna responde a una obra completamente satánica. Muchas veces creemos que nada más la destrucción de la familia, lo que el enemigo quiere hacer para romper lo que tiene que ver con la familia constituida por Dios, es lo único que el enemigo pretende. No, el enemigo al romper la familia, al romper la paternidad, lo está haciendo con una conciencia bastante clara, porque entiende que si tú tienes una mala relación con tu padre, por ende en algún momento de tu vida vas a transferir esas mismas emociones al Padre de gloria. El enemigo sabe muy bien que si destruye la forma paterna, la figura paterna, el enemigo sabe que todo eso va a jugar en contra de tu relación con el Padre de gloria. Lo que están haciendo el machismo y el feminismo solamente es desvalorizar todavía más la figura que el Señor dejó para que fuera la cabeza del hogar. Y con esto dicho, y con el conocimiento de que quizá más de uno aquí pueda tener una situación donde se enfrentó a una figura paterna totalmente ausente, sea por las razones que sea, de eso te quiero hablar el día de hoy. Y quiero hacer énfasis en aquellas palabras que Jesús mencionó cuando estaba en su predicación del monte. Cuando Jesús se encontraba en ese lugar, habló de las bienaventuranzas, habló de cómo tenías que servir, habló de cómo actuar ante el enojo, pero también habló de algo muy fundamental y es de cómo podías acercarte a hablar con el Rey de Gloria. El Padre se ha convertido en un referente de la fe cristiana. Más de uno, el Padre Nuestro, más de uno puede decir de memoria el Padre Nuestro, más de uno puede hablar y entender de qué se trata el Padre Nuestro, sin importar la nacionalidad y sin importar la religión. Más de una de las personas de este mundo conoce de memoria de qué se trata el Padre Nuestro. No les digo que lo recitemos aquí, aunque yo sé que podríamos recitarlo. Pero aunque no sean personas que comparten la fe cristiana, yo sé que por lo menos lo han escuchado. El Padre Nuestro quizá es algo que ha sido un estandarte de la fe cristiana, pero quiero que nos centremos no en todo el Padre Nuestro, no, sino en Mateo 6:9. Ahora sí puedes voltear a ver tu Biblia. Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así. ¿Puedes repetirlo conmigo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro. Padre nuestro nos centra en la paternidad de Dios. El que Jesús haya mencionado Padre nuestro es una implicación completamente pesada y fuerte si no lo habías entendido, que Jesús hace para decirte que lo mismo que le pertenece a Él nos pertenece a nosotros. Es una forma en la que Jesús te invita a reconocer a Dios primeramente como el Padre de tu vida, el Padre que tú necesitas. Es una invitación que hace Jesús para presentarte en oración ante el Dios Todopoderoso, no como lo hacían los judíos de ese tiempo, que estaban acostumbrados a presentarse sin mencionar incluso el nombre de Dios, ¿verdad? Ellos mencionaban Jehová Nisi, Jehová Jireh. Era tan importante, era un temor tan santo, tan reverente que tenían a Dios, que se perdía cierta familiaridad de relación con Él. Y entonces Jesús viene y te dice: si vas a orar, ora de esta forma: Padre nuestro. Jesús te pone en bandeja de plata una relación completamente diferente y más cercana con el Creador del universo. Todo
lo que hace que el Nuevo Testamento sea nuevo y mejor que el Antiguo se resume en el conocimiento de la paternidad de Dios. Padre es el nombre cristiano para Dios. Jesús viene y te presenta al mismo Dios que creías haber conocido, pero ahora te lo presenta como un Padre que puedes tener en tu día a día, en cada momento de tu vida. Jesús no solamente inicia diciendo Padre a como nosotros lo concebimos. Muchas veces escuchamos la palabra Padre como una forma fría de referirse al papá. Padre, vengo ante ti para decirte eso. Nosotros hemos transformado incluso un poco la oración y volvemos a poner límites y volvemos a poner obstáculos para acercarnos ante el Padre, y volvemos al modelo judaico, volvemos al modelo del Antiguo Testamento, donde parece que nada más nos acercamos con un temor santo ante Él, pero aunque le decimos Padre, perdemos toda familiaridad. Pero sabes, la palabra en arameo que Jesús utiliza cuando dice estas palabras es Abba. Abba es una palabra tan llena de ternura. Abba es una palabra tan llena de cariño que solamente le dices a tu papá, al que amas completamente. Cuando dices Abba, no solamente estás diciendo papá, si quieres verlo así, estás diciendo papi. Yo le digo a Oscar, me encanta cuando Oscarito viene contigo y te dice papi, papi. Porque cuando dice papi, papi, está actuando de forma checha. Cuando dice, oye papi, sabe que va a traer tu atención, sabe que vas a voltear a verlo. No te puedes resistir cuando alguien te habla con amor. Y Jesús dice, Abba. Rompe drásticamente el formato de oración que los judíos habían llevado por años y dice, Abba. Tan simple como el balbuceo de un bebé que apenas está empezando a hablar. Abba. Jesús te está diciendo, no necesitas venir ante el Señor con palabras rebuscadas, es lo que decía. No necesitas venir y presentarte ante Dios con una oración súper elaborada. No, puedes venir tan simple como un bebé cuando se presenta ante su papá y le dice, papi. El Señor Jesucristo nos dice, acércate ante el Dios grande, fuerte, temible y poderoso, como un hijo pequeño, el cual ama a su padre. Jesús sabe perfectamente que necesitamos de un padre en nuestras vidas. Jesús, el cual estuvo en la fundación del mundo, el cual creó cada uno de los planetas, el cual sabía tu nombre desde antes que tú nacieras. Jesús, el que estuvo cuando todo se organizó en el principio, es el mismo Jesús que sabe que en ti hay una grande necesidad de tener un padre. Muchos podrán decir, no, eso de un padre, yo no necesito un padre. Ya tuve uno y el que tuvo, todo lo hizo mal. O probablemente puedes decir, no, a mí me tocó un buen padre, ¿para qué quiero otro padre? No, Jesús, el que te diseñó a su imagen y semejanza, te hizo y te diseñó con una necesidad de pertenencia. Te generó con una necesidad de pertenecer a alguien. Dios, el cual es altamente relacional, te formó a su imagen y semejanza, de forma tal que tu espíritu estuviera en constantemente comunicación y relación con su espíritu. Jesús sabe que tú necesitas de un padre porque Él te configuró con la necesidad de tener un padre. Jesús sabe cómo te hizo y por eso conoce tu necesidad. Dios es diferente a los dioses de este mundo, porque mientras que otros dioses menosprecian la figura humana según los cuentos de los griegos, los romanos, Dios se presenta ante la humanidad como un Dios deseoso de tener una comunicación y una relación constante contigo. Dios viene a revelarse a nuestras vidas como un Padre
expresando así su profundo amor por ti, por su creación. Dios se revela como un Padre deseoso de encontrarse contigo, de proveerte en todo momento. Mateo 7:11 dice, está Jesús hablando y Él menciona, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas para los que se las pidan? No sé si te das cuenta de lo que acabamos de leer, pero Jesús no empieza a checar quiénes son buenos padres y quiénes son malos padres. No, Jesús dice, todos ustedes son malos. Hasta el que se cree más bueno, todos son malos. Pero ¿sabes qué? Pero la paternidad que Dios te da es completamente grande y diferente para aquellos que son sus hijos. Así que el día de hoy no le estoy hablando a niños pequeños que consideran que sus papás son unos héroes, porque si tú le preguntas a Oscarito, Oscarito va a decir que su papá es un héroe. La mayoría de los que estamos aquí así consideramos a nuestros papás, hasta que en algún momento de nuestra vida nuestros ojos se abrieron y empezamos a ver el pecado del mundo y nuestro corazón tierno que juraba amor por aquella persona que era nuestra héroe se rompió. Yo no sé a qué edad tu corazón se rompió. Yo no sé a qué edad se te cayó un velo de la cara y dijiste, ay, mi papá no es tan bueno como yo pensaba. Así que hoy le hablo a los hijos rotos. Hoy le hablo a los hijos que han sufrido desprecio. Hoy le hablo a los hijos que han sufrido humillación. Hoy le hablo a los hijos que han sufrido abandono. Hoy le hablo a los hijos que han sufrido una ruptura de su corazón por parte de quien juraba ser el amor de sus vidas. Aquel que pensabas que era un héroe probablemente se convirtió en tu villano. Y ojalá fuera tu villano favorito. Le hablo a aquel que tiene un padre ausente, ya sea que se haya ido o que viva dentro de tu casa. Le hablo a aquel que perdió a un papá de esta vida porque falleció. Le hablo a aquel que necesita tener un padre para decirle que Dios promete superar tus expectativas. Y aún para aquellos que creen que tienen un padre perfecto y Dios te dice, pruébame que voy a superar lo que tú crees haber vivido. La paternidad que Dios ofrece no es la paternidad que este mundo nos ha dado. La paternidad que Dios nos ofrece no es la paternidad que el enemigo se ha encargado de destruir. No. Nacimos para pertenecer a alguien que diga, es mío. Y déjame decirte que Dios Padre quiere reclamar ese título en tu vida. Bueno, Jesús quiere postearte. Dios quiere postearte y quiere poner mío. Ada, eres mía. Alejandra, eres mía. Si tu padre terrenal no tuvo la capacidad para decir mío, el Dios Todopoderoso quiere decir eres mío. El Padre nuestro entonces nos centra en la realidad de la paternidad de Dios, pero apunta a una gran verdad que es la adopción. En un mundo donde la adopción es el plan B, Dios dice que es el plan A. Para que se lleve a cabo una adopción, tiene que haber un huérfano y tiene que haber un individuo con deseos de tener un hijo. El ser humano, tú y yo somos creación divina, hechos a imagen y semejanza del Señor. Voltea a ver a la persona que tienes al lado. Voltea a verla y dile, mírame bien. Dile, mírame bien. ¿Me ves bien guapo?
Dile, sin miedo. Me ves bien guapo porque soy creación de Dios. Y ahora respóndele, pues no solo tu corazón, ¿verdad? No tiene que ver con qué tanto te arreglaste el día de hoy, no. Si el enemigo te ha hecho creer que eres el patito feo, hoy te digo en el nombre de Jesús, estás bien guapo, estás bien guapa, porque eres creación de Dios. Eso sí les gustó, ¿eh? Sin embargo, el pecado de Adán y Eva vienen a romper esa relación que Dios tenía con su creación. Yo te decía al principio, Dios nos creó a su imagen y semejanza, y Dios, al ser un Dios completamente relacional, te crea a ti también para ser una persona altamente relacional, y entonces así puedas tener una comunión constante con Dios. Pero el enemigo, el cual sabe y que eso no le agrada, obró a través de Adán y Eva y logra insertar el pecado, sabiendo que el pecado iba a cortar todo tipo de relación con el Padre. Es así como la humanidad, de ser creación de Dios, de ser hijos de Dios, entra en un estado de orfandad. Eran hijos, eran creación, y dejaron de ser hijos, solamente se quedaron siendo creación. El enemigo quería alejarte del Padre. El enemigo quería romper todo lazo que tú tuvieras con Él. Pero el Padre, amando a su creación, deseando estar en contacto constante de su creación, no se quedó de manos cruzadas, no se quedó de brazos cruzados, sino que ideó un plan en el que pudiera rescatarte y pudiera adoptarte nuevamente. Es así como el Padre deseoso de nosotros genera el plan más increíble y retador que jamás se haya visto en esta historia. Él tiene tanto deseo de ti, Él tiene tanto deseo de encontrarse con su Hijo amado, que empieza a generar toda una serie de cuestiones para llevar a cabo la adopción de tu vida. El plan de adopción. En el plan de adopción nosotros vemos la historia que Dios tuvo que llevar a cabo para encontrarse nuevamente contigo. Es así como entonces Dios entiende que tiene que adoptarte nuevamente. Y nos encontramos en un escenario donde ya hay un huérfano que somos nosotros, y ya hay una persona con el deseo de adoptarnos. Pero hay algo en medio que todavía sigue generando el mayor obstáculo, y tiene que ver con el pecado. La realidad de la adopción divina se centra en que para poder firmar los papeles de adopción fue necesario el derramamiento de sangre del único libre de pecado. Jesús es el puente para que puedas ser adoptado por el Padre y así ser llamado hijo de Dios. La adopción es un gran acto de amor. Conozco personas que tienen hijos sin desear haberlos tenido, pero los que adoptan es porque tenían un gran deseo de tenerlo. Y entonces, en ese gran acto de amor, tu adopción implicó que Jesús tomara su divinidad. Tu adopción implicó que Jesús tomara su gloria, que Jesús tomara su grandeza y lo metiera en un cuarto bajo llave, tomara una maleta y empezara a meter cosas como humanidad, humillación, castigo, látigos, crucifixión. Y puedo imaginar una escena donde entonces Jesús se acerca con el Padre, Jesús, el unigénito, el amado por Dios, va con su Padre. Probablemente le da un beso en la frente. Probablemente se dan un abrazo de despedida. Probablemente
tienen un momento en el que dicen, no me quiero separar, pero es necesario. Pero es necesario porque amo tanto a mi creación que la quiero tener nuevamente conmigo. John Newton, un misionero de la historia cristiana, aquel que escribió el canto de sublime gracia que el Señor, cuando se va a China, un lugar donde el evangelio no se predicaba y quien lo predicaba y lo descubrían accedía a que lo mataran, relata cómo fue su despedida con su mamá antes de irse a misionar. Y permíteme leértela. Con su mano de madre amorosa preparó mi camita. Se sentó a mi lado y juntos entonamos el último himno que habríamos de cantar antes de nuestra separación. Nos arrodillamos y ella oró, la última oración de mi madre que yo habría de escuchar antes de irme a China. Luego nos notificaron que debíamos separarnos y tuvimos que decirnos adiós sin esperar volver a vernos en esta tierra. Ella refrenó sus sentimientos para que todo, por más que pudo, para no hacer la situación más difícil para mí, y nos separamos. Y esa mujer se fue hasta el muelle dándome hasta el último momento su bendición. Yo permanecí solo en la cubierta y pude ver que ella seguía al barco desde el final del muelle, y al pasar por los portones, cuando la separación era realmente imposible de detener, comencé a escuchar algo que nunca olvidaré. El llanto de dolor que salía de esa madre directo de su corazón. Y sabes, me traspasó como un puñal. Hasta entonces comprendí plenamente lo que significa de tal manera amó Dios al mundo. Y estoy seguro que mi preciosa madre aprendió sobre el amor de Dios y los perdidos de esa hora hasta ese momento a través de la despedida que estábamos haciendo en este momento de nuestras vidas. Iglesia, te vengo con la realidad de que no hay un padre para nosotros si no hay adopción. Las palabras del Padre Nuestro nos hablan de una paternidad y a la que podemos acceder solamente a través de una adopción, la cual estamos llamados a buscar. El Padre está deseoso de estar con sus hijos huérfanos, está deseoso de ser llamado tu Padre. Ese vacío y tristeza que por lo menos más de alguno aquí puede que sienta que no se le va de su corazón, ese vacío y esa tristeza que al final del día te sigue acompañando a pesar de haber visto un sinfín de episodios de Netflix, a pesar de haber estado en alguna fiesta, a pesar de haber tomado todo lo que debías de haber tomado, ese sentimiento no se va. ¿Y sabes por qué? Porque nunca terminaremos de sentir el deseo de pertenecer a Jesús. El problema de muchos hoy en día es que queremos los beneficios del Padre sin querer ser los hijos. El problema de muchos hoy en día es que creemos que solamente necesitas rellenar ciertos requisitos. Doné para USIN. Di 1 kilo de frijol para los de Acapulco. Hoy, Señor, obedecí a mis papás. Hoy, Señor, me peleé con mi esposo y mi esposa. Y creemos que eso es suficiente para ser merecedores del Padre, cuando no es así. Iglesia, date cuenta, no puedes negociar con el Rey del universo. La única forma para obtener la paternidad de Dios es a través de su Hijo Jesús y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. El enemigo es quien te hace creer que eres autosuficiente. Es que quien te hace creer que no necesitas de un padre. El enemigo es el que te hace creer que esa lastimada que tu padre dejó en tu corazón ya la superaste y no necesitas volverte a meter en esos asuntos. El enemigo es el que va a hacer que creas
que con tus propias fuerzas puedes salir adelante, porque sabe que entre más solo estés, más hundido te vas a encontrar. Romanos 8:15 al 17 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El espíritu de adopción hace dos cosas en tu vida. Número uno, nos capacita para llamarle Padre a Dios, pero también nos asegura una salvación desde adentro. Y ya voy a ir terminando. Yo te mencionaba, lo primero que hace el Espíritu a través de la adopción es que nos capacita para que podamos llamarle Padre a Dios. Y antes de cerrar, quiero hablarle de forma especial a dos tipos de personas. La primera es a los que son hijos porque ya recibieron a Jesús en su corazón, pero se encuentran en un complejo de huérfanos. Son hijos que ya están en la familia de Dios, pero que las circunstancias en las que conocieron y se desarrollaron con su padre terrenal permite y ayuda a que se sigan sintiendo huérfanos espirituales. La sombra que tu padre dejó en ti la transferiste a Dios. A ese tipo de personas les quiero hablar en este momento. Aquellos que no sienten la confianza de acercarse ante Dios como un padre amoroso y paternal. Algo que me pasó en el proceso de Estefanía es que yo le comentaba a mi esposo, me encuentro y descubrí que me encuentro en un estado de baja autoestima espiritual. ¿Qué es eso? En las que conozco que mi Dios es grande, poderoso, que mi Dios tiene la facultad de hacer cosas imposibles y las puede hacer. Y creo que su voluntad es perfecta para mi vida, pero siento que por alguna razón no lo quiere realizar en la mía. Descubrí que no me sentía con la confianza de venir ante el Señor y decirle: quiero que hagas un milagro en mi hija. Descubrí que yo creía en Dios, que tenía una amistad, cercanía mejor con el Espíritu Santo, pero que estaba rota en mi relación con mi Padre. Y doy gracias a Dios por su hermoso Espíritu, porque vino a recordarme que el Padre de gloria de Jesús es el mismo Padre de gloria que yo tengo. Y cuando el Espíritu Santo hizo esa obra mientras yo estaba lavándome los dientes en el baño, dije: sí, es verdad. Cuando Oscarito viene conmigo, por más intenso que haya sido el día con Oscarito, ustedes lo conocen, por más estresante, desobediente, gritón que haya sido mi hijo, si viene y me dice: mami, acuéstate conmigo y abrázame, yo no le digo: ay no, y te duermes solo, no me obedeciste hace rato. No, voy y me acuesto con él hasta que él se quede dormido. El Espíritu Santo me dijo: es lo mismo que el Padre quiere hacer contigo. Hoy le hablo a aquellos que han creído que el Padre está enojado con ustedes por ese pecado que cometiste y que ya le pediste perdón y que ya te perdonó, pero que tú todavía no te has perdonado. Y crees que no te puedes acercar ante el Padre amoroso porque es tan grande lo que cometiste, que no va a tener los abrazos para acostarte por la noche. Te hablo a ti que sientes que por más que tú le hables papá, 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 papá,
Él va a estar ocupado en sus asuntos porque así fue el padre que te tocó. Te hablo a ti que crees que Dios tiene favoritos. Porque como tu papá sí los tuvo, tú crees que Dios también los tiene. Y entonces ves que le va bien a la hermana que tienes al lado, al hermano que tienes al lado. Y dices, ay, como Dios a ellos sí le responde y a mí no. Te hablo a ti que estás tan quebrado que no logras ver al Padre amoroso que está deseoso de decirte, mío eres tú. Te hablo a ti para que en esta hora y en este día puedas abrir tu corazón y decirle perdón. Perdón por haber transferido emociones que no te correspondían. Perdón por haber creído que eras igual que el que me tocó aquí en la tierra. Perdón por no haberme dado la oportunidad de abrazarte. Iglesia, Dios no tiene favoritos, pero sí tiene chechos. Sí tiene personas que si tú lo vieras con tu papá dirías, ¡ay, qué empalagoso! Dios tiene deseos de que tú seas el checho. Que así sea porque alguien te miró feo, tú vayas corriendo con él y le digas, ¡ay, me miró feo! Dios quiere encontrarse contigo como ese padre que probablemente no te tocó. Y el Espíritu Santo hoy quiere obrar en tu corazón para obrar una certeza y confirmación y convicción de que eres hijo de Dios. Pero también quiero hacer énfasis en la segunda obra que el Espíritu hace. Y tiene que ver con aquellos que no son hijos, porque aún no han aceptado a Jesús como su único Señor y Salvador. Para aquellos que han creído que comportarte bien es suficiente. Con aquellos que no sabían que es necesario aceptar a Jesús en tu corazón y ser adoptado por Dios, a ti te quiero hablar. A ti que solamente te has mantenido en un estatus de creación de Dios y probablemente te ha ido bien. Si te ha ido bien, déjame decirte que cuando pases al estatus de hijo de Dios te va a ir mucho mejor. Te hablo a ti que no sabías que la prueba de amor de Dios hacia tu vida tiene que ver con el derramamiento de sangre del único que puede hacerte limpio de todos tus pecados. Y te digo que es necesario nacer de nuevo, pero ahora dentro de la familia de Dios. Iglesia, añoramos los finales felices. Y no los añoramos porque Disney nos los haya enseñado, porque Hollywood o en las novelas de Televisa nos hayan dicho que vivieron felices por siempre. No, a veces le echamos la culpa a ellos y le decimos, esa no es la realidad de la vida. No. Añoramos los finales felices porque fuimos configurados para la eternidad. Añoramos los finales felices porque dentro de nosotros hay una convicción que no conocemos de que hay algo más allá de la muerte donde vas a encontrar alegría y felicidad. Algo que el enemigo te ha cortado y te ha limitado si no te has encontrado con Jesús. Pero todo en nuestras vidas, toda nuestra idealización de felicidad, aquello que la gente nos dice que es mera ilusión, corresponde al diseño de Dios en nuestras vidas y que el enemigo nos arrebató a través del pecado. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y me permitas hacer dos oraciones diferentes. La primera oración es por aquellos que tienen una relación fracturada o errónea hacia el Padre. Para que hoy le digamos al Señor, restaura tu paternidad en mi vida. Restaura la figura de Padre que tú tienes para mí en mi corazón.
Esta primera oración será para todos aquellos lastimados